Se replica en diferentes rubros y no solamente en la ciudad de Tostado, sino en todo el ámbito nacional, pero nos vamos a localizar en la provincia de Santa Fe y vamos a charlar con Juan Aviano, quien es secretario de Comercio Interior santafesino. Juan, buenas tardes, gracias como siempre por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Gracias. En principio, pasábamos recién la nota de una integrante de la subcomisión de la Cámara de Empresarios. Usted sabe que particularmente en la ciudad de Tostado, en el mes de enero, por un brote importante que se dio de contagios y de personas que estuvieron lamentablemente que atravesar lo que es el cuadro de COVID, se vio resentido en su actividad. Fue cerrado. De hecho, esto fue noticia a nivel provincial por ser la localidad en cerrarse ante esta situación. Y esto trajo en aquella oportunidad toda una postura por parte especialmente de los comercios de expresarse en su deseo y su necesidad fundamentalmente de trabajar. En aquel caso se habían restringido muchísimo los horarios y hoy por hoy, ante estas nuevas medidas que rigen a nivel del gobierno de la provincia de Santa Fe y que ha adherido el municipio, otra vez el comercio se ve limitado en su horario. El porqué de esta medida, para que le quede claro de pronto al comerciante, al que está del otro lado, al emprendedor, en este margen de horario que está diferenciado, por ejemplo, de los gastronómicos que pueden sí trabajar hasta las 0 horas. A ver, un par de temas. Hoy lo que está restringida es la circulación de personas. No está restringida la actividad comercial y económica de ningún sector. Lo que tenemos es una limitación de la circulación en la vía pública a partir de las 21 horas y en el caso de los sectores gastronómicos, como 23 horas el tope para poder ingresar al local y siempre que a las 12 no quede nadie. ¿Qué es lo que se está limitando? La circulación, por lo tanto, la persona que ingresa a un local gastronómico no tendría que utilizar el auto particular, sino ir caminando por cercanía o utilizar taxi o remis. Esto es algo que está pensado principalmente para las grandes ciudades, ¿no? Ustedes entiendan que el gobierno de la provincia toma medidas generales porque tiene que contemplar todas las situaciones provinciales y luego el municipio es quien puede plantear particularidades de acuerdo a la realidad territorial, pero siempre que sean con mayores restricciones o organizado de alguna manera que no se contraponga a lo dispuesto por la provincia. Por lo tanto, hoy eso es lo que hay que tener en claro. No hay limitaciones en el funcionamiento de las actividades. A Y la ver, idea es para limitar pasarlo en limpio. circulación de gente a partir de las 21 horas, haciendo que a las 0 horas, por supuesto, ya no quede nadie en la calle y de esta manera poder también bloquear las situaciones clandestinas, ¿no? Acá, hoy estábamos casualmente en una reunión con sectores, nos decían, ustedes están estimulando a lo clandestino. No, en realidad a lo que se está estimulando es al quedarnos en casa, que después el comportamiento individual de determinados ciudadanos sea querer optar por salir y juntarse en eventos o en fiestas consideradas clandestinas, ya corre por cuenta de la conducta individual, que es en la que obviamente tenemos que recaer permanentemente solicitando que nos quedemos en casa a partir de las 21 horas. Comercio, consumo, bienes esenciales, alimentos, medicamentos y todo lo que se necesita, con el horario de las 21 horas, entendemos que en todo el territorio provincial se está garantizando su acceso, más allá de que no obviamos de la limitación que tiene esto y de la limitación en todas las actividades económicas. Hoy, salvo la industria y el agro, que están teniendo números de crecimiento a partir del último trimestre del año pasado, todo el comercio y los servicios ha sido afectado por la crisis económica que venía de antes de la pandemia y por la crisis económica que se profundizó por la pandemia. Juan, pasándolo en limpio, ¿hasta qué horario puede el comerciante, que no sea gastronómico, que no sea un bar, que no sea un comedor, tener abierto su local para el público? A ver, se entiende que hasta las 19 horas
y hasta las 20 los de alimentos esenciales, y la circulación hasta las 21, salvo que el municipio restrinja más aún que lo establecido en el decreto 369, perdón, 384, que es el que está vigente hasta el 2 de mayo. Justamente usted señalaba un punto que tiene que ver con que el gobierno toma medidas generales, especialmente observando lo que sucede en las grandes ciudades. Se marcó esta situación de restricción de la circulación vehicular para evitar accidentes de tránsito. Usted entenderá que localidades como Tostado, donde la densidad poblacional es menor a 18.000 habitantes, o el resto de las localidades del interior del departamento 9 de Julio, estos índices no alcanzan a ser preocupantes ni son alarmantes para tener que también sufrir estas medidas que sí bien se aplican en ciudades como Santa Fe, Rosario y otras tantas. ¿No se contempla la diferenciación para estas otras localidades? Porque nos está diciendo que intendentes, presidentes comunales pueden atender a las medidas, pero siempre y cuando no las disminuyan a las que fueron expuestas por el gobierno provincial. Exactamente, pero lo que pasa es que el concepto es erróneo, porque el concepto es que hay que limitar la circulación y la concentración de personas en toda la provincia. Y además, en Tostado puede haber menos accidentes de tránsito que en otro lado, pero cuando ocurren y las lesiones son de gravedad, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Hacia qué hospitales o sanatorios? Es decir, nosotros necesitamos hoy que el sistema de salud pueda dar respuesta a toda la demanda, a la demanda de lo que se requiera en el ámbito local y a la demanda que se genera luego en los grandes hospitales y sanatorios privados que atienden cuidados intensivos en toda la provincia. Porque además acá, salvo el Departamento General Obligado, todos los departamentos de la provincia están con riesgo alto o riesgo medio de contagio. Hoy no tenemos prácticamente territorio de la provincia de Santa Fe sin importantes posibilidades de contagio, es decir, el riesgo está, por lo tanto las medidas restrictivas en la circulación de personas, como se ha tomado, es correcto que se haya tomado en todo el territorio provincial. Es así, porque necesitamos que todo el sistema de salud pueda atender a toda la provincia, porque si ocurre algo en Rufino, termina en Venado Tuerto, si ocurre algo en Tostado, terminan en Vera o en Reconquista. Por lo tanto, lo que se necesita es, en ese sentido, unificar la provincia. Al contrario, en los lugares de riesgo más elevado, posiblemente las autoridades municipales debiesen tomar medidas más restrictivas de circulación, pero insisto, esto también va tomado de la mano, o las decisiones van de la mano de la caída de la actividad económica, de la necesidad de que el comercio dentro de las posibilidades pueda trabajar lo más que se pueda. Así que en eso, insisto, hay que entender las decisiones en un todo, no se toman caprichosamente, porque si no, lo que tendría que hacer el gobernador es por decreto decir que cada intendente, presidente comunal haga lo que quiera, y ahí efectivamente el sistema de salud, la verdad que estaría complicado. Se entiende entonces, con la restricción del circular en vehículos se evitan accidentes. Ahora bien, el otro punto, ¿por qué ya que accidentes y que las personas se trasladen para actividades o tareas que no son las esenciales? Insisto, se entiende, o sea, se entiende, pero... No con personas. Ahora yo les hago una pregunta. Sí. Con las famosas fiestas clandestinas, ¿no es mejor cerrar la circulación a partir de las 21 que cerrarlo a la 1 o a las 2 de la mañana? O sea, incentivamos menos la fiesta clandestina. Si hay una conducta ciudadana individual de saber que no tengo que acudir a un lugar donde no hay protocolo, no hay cuidados, porque no me voy a cuidar yo ni tampoco se van a cuidar los demás. Yo tengo que quedar en mi casa. Perfecto. Entonces, la restricción se da en la cuestión vehicular. Ahora bien, la población puede transitar a pie hasta las 0 horas. ¿Estamos de acuerdo hasta ese punto? No, porque yo supuestamente, si estoy transitando a las 0 horas, es porque vuelvo de ir a un local gastronómico. Claramente. Entonces, si hasta las 0 horas una persona puede estar... porque
Si me Yo tengo permite, si me 16 permite, le hago personas la caminando. pregunta. La pregunta apunta a lo siguiente. Si un ciudadano puede ir a un bar hasta la medianoche, ¿por qué un ciudadano, empleado rural, que sale a las 20 horas de su trabajo y que tiene que Ese regresar a empleado la tiene el certificado de circulación claro, y por tranquilamente pero si me los permite turnos hacerle la legales. pregunta, me va a entender el punto al que voy. Este trabajador rural que tiene su certificado como trabajador esencial, regresa a la ciudad, termina llegando pasada las 20 y 30 horas, termina llegando a las 21 horas. ¿Cómo se abastece esa persona que no le alcanza para ir al bar, que no le alcanza para el menú de una roticería o que también tiene otras necesidades, artículos de limpieza u otras cuestiones que las puede conseguir sí en el kiosco, sí en las despensas, sí en el mercadito del barrio? La pregunta apunta a esto, porque si el ciudadano puede caminar hasta la medianoche, ya sea regresando de un bar, ¿por qué no lo puede hacer yendo al kiosco, a la despensa, al mini mercado a abastecerse? Porque no todos tienen la posibilidad de comprar dentro de los horarios que ahora están permitidos. Pero los horarios son muy amplios, salvo que sea una persona que vive sola y no tiene nadie quien reciba el pedido o que vaya en los horarios permitidos. Ahí nos estamos yendo a casos muy, pero muy puntuales. Que son muy Tiene que ver con repetidos por aquí. Le comento que son muy repetidos por aquí porque es una zona en donde hay muchos trabajadores rurales y, por ejemplo, como medios que viven recepcionábamos solos, justamente esa inquietud de muchos que que tienen que viven estar solos. Hay muchos que viven exactamente solos y que o no tienen nadie personas que reciba el pedido, o, ni nadie pers que vaya a comprar en otro horario antes de que cierran a las 20 horas. o son personas que tienen a cargo familias, algunas de las cuales no tienen la posibilidad de salir porque están o incapacitadas o una mujer que se tiene que hacer cargo de Más varios allá de la niños. situación, Las situaciones pero ahí son insisto, más allá de la situación puntual de Tostado, por eso mismo, por la densidad poblacional, estamos hablando de muy pocos casos y que por supuesto localmente es donde se pueden dar las mejores respuestas para resolver esas situaciones puntuales. Y aparte ahí, bueno, en realidad lo que estamos hablando entonces es de un peón rural que está trabajando no menos de 12, 13 horas en el día. Entonces, que sé que ocurre, y ocurre en todos lados de la provincia y del país, no solamente en Tostado, pero ahí entiendo que es como tiene que resolverse localmente esa organización de ese cúmulo, entiendo, no mucho, de personas para que puedan provisionarse de los bienes y de los alimentos esenciales. Insisto, en esto hay medidas provinciales que luego tienen sus respuestas locales. Ahí en donde me parece que hay que buscar la respuesta a estas situaciones muy puntuales que me estás indicando. claro, pero que a la vez usted nos está diciendo que, por ejemplo, el intendente no puede bajar a las medidas que ya ha dispuesto el gobierno de la provincia. Si la provincia dispuso que hasta las 21 horas la circulación y que los comercios hasta las 20, después de ese horario, ya el intendente no tiene más nada que hacer. Es lo que nos trasladó recién en torno a las medidas que se han adoptado. Esto se lo traslado, secretario, y no es en el ánimo de confrontar ni nada por el estilo, sino que como No, medio pero lo venimos para, recepcionando a raíz de las consultas y los planteos y la idiosincrasia que tiene la comunidad y que resulta bastante difícil poder adaptarse otra vez a todos estos cambios y resulta ilógico cuando hay otras cuestiones que sí están permitidas. ¿Por qué no pueden convivir todas estas cuestiones si el comercio ha dado a las claras cuentas de que ha cumplido con los protocolos y que viene adaptándose en el cumplimiento de todos los protocolos, al igual que los gastronómicos? Entonces, por allí se podría haber contemplado la extensión horaria, entendiendo el simple ejemplo que le daba de un trabajador rural que se le complica y bastante, créame, o incluso de las empleadas domésticas que tienen bastante sus horarios acotados y que tienen que andar de un lugar al otro y no siempre tienen la disponibilidad de poder llegar hasta las 20 horas con la plata para poder abastecerse de alimento y de otras necesidades. Era por allí el planteo que le estaba realizando. no, pero está bien, pero por allí es erróneo el planteo cuando el objetivo de la limitación en la circulación en horario nocturno es porque cuando necesitamos
que todo se tranquilice y generar menor encuentro social. Eso no quita que localmente se puedan dar respuestas a esas necesidades y que, ¿por qué no?, el sector patronal entienda en algún día de la semana la organización de la vuelta al trabajo de otra manera. Acá lo que se está planteando es, organicemos la vida cotidiana para que algo funcione, no que todo se organice y funcione a partir de una realidad cotidiana de un sector. Entonces, insisto, esto tiene que ver las demandas o necesidades individuales sobre la demanda y necesidad global que hoy se tiene. Esto, digamos, las medidas podrían ser más restrictivas todavía. ¿Y por qué en el día, que es cuanto más circulación hay, no se restringe y se libera la noche? No, efectivamente para que se pueda acceder a los bienes y servicios que todos los días necesitamos como vecinas, vecinos de cualquier ciudad o pueblo, de cualquier ciudad o pueblo de la provincia. Por eso digo de que ahí tenemos que modificar conductas individuales, aunque cueste, aunque tenga que ver con la idiosincrasia, porque además son temporales. No estamos hablando de que acá, por los siglos de los siglos, van a cerrar los negocios a las 8 de la noche. Entonces, me parece que todos los planteos son justos, todos tienen su cierta lógica. Lo que hay que entender e interpretar es la lógica con la cual se toman las decisiones que se toman, y es principalmente entendiendo en el tema salud y sin impedir el funcionamiento de la actividad comercial, y que durante una franja importante de tiempo la vecina o el vecino pueda acceder a lo que tiene que acceder diariamente para vivir. Así que ahí hay que poner el foco. Insisto, yo te doy vuelta al planteo para que entiendas de que ineludiblemente e indudablemente, como ciudadanas y ciudadanos, sin importar el lugar donde vivamos, estamos cambiando hábitos de vida, pero que esperemos, si todos contribuimos, a que sean por el menor lapso de tiempo posible. Y con las menores repercusiones económicas que luego se trasladan también a lo social. No es un planteo, vuelvo a decirle, particular que le hacía, sino era lo que estábamos recibiendo como medio de comunicación, y por allí, además de estas medidas, podría haberse optado por agudizar los controles en desarticular estas juntadas, estas fiestas clandestinas, que son de los menos, pero que lamentablemente trasladan a toda una comunidad luego estas consecuencias, y permitir que al menos la actividad económica que está tan golpeada pueda un poco más trabajar y también acompañar a esto a la vida de la comunidad. Muchas gracias, Juan, por la atención como siempre. Totalmente, hay que agudizar los controles, y es más fácil controlar las clandestinas cerrando la circulación a las 9 de la noche que cerrándola a las 2 de la mañana. Que Gracias. no le queden dudas. Hasta la próxima. Saludos, hasta la próxima.